Las condiciones del país, con la caída de los precios del petróleo y un difícil entorno mundial, obligan a una mayor austeridad. Pero esa austeridad debe recaer ahora fundamentalmente en los órganos de gobierno, aunque sean autónomos. Lamentablemente no sucede así. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez. En lugar de ahorro, vemos un dispendio en sueldos, salarios y prestaciones en los institutos estatales electorales que no se corresponden con la realidad económica del país ni con la austeridad que debe prevalecer en las funciones del servicio público. Bienvenidos, yo soy Esdras Chabot. Hoy tenemos institutos estatales electorales cuyos consejeros ganan más que los gobernadores de los estados, mientras la inmensa mayoría de la población trabaja todo el año y devenga salarios que apenas les alcanza para satisfacer sus necesidades básicas. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriart y esto es México Confidencial. Pues resulta que los encargados, los consejeros de los órganos electorales en los estados se asignan unos sueldazos y que no tienen nada que ver con la realidad salarial del país. Me parece que viven en otro mundo. Esto distancia más a la ciudadanía de la política, ¿no? La distancia de la política, la distancia del propio sistema electoral, y creo que lo que está sucediendo con el INE y con todos los organismos estatales que dependen ahora del INE, de estos sueldos superiores al presidente de la República, superiores a los gobernadores, en buena medida es porque es como una bola de nieve que ha crecido en torno a los procesos electorales que desde aquel magnífico IFE que tuvimos desde 94, 95 en adelante, ha ido degenerando junto con las reformas electorales y termina siendo un poder en sí mismo. Los partidos políticos, el INE, la estructura electoral, no rinden cuentas a nadie, no trabajan más que para ese proceso y terminan acumulando un espacio de poder que en ningún otro país del mundo tiene un instituto electoral. Por eso, los sueldos que tienen. Del tamaño de la desconfianza que tenía la sociedad mexicana sobre el proceso o los procesos electorales, se fue construyendo el instituto que garantizara las elecciones como elecciones válidas. Lo que decía Jorge, el IFE original pues trataba de alguna manera de hacer eso, ¿no? Se decía, las elecciones son muy caras, cuestan mucho, hay que estar verificando y el tipo de tinta que se compra para evitar que haya votos dobles, etcétera. Y llegamos a un punto en donde parecía que ya estaba prácticamente todo controlado y que pues a partir de ese momento lo único que habría que hacer es ir en sentido contrario, o sea, dejar de regular. Sin embargo, algo pasó en medio, en donde pues a partir de escándalos de fraudes no demostrados, empezamos a hacer crecer la masa y convertir al Instituto Federal Electoral y a todos los órganos derivados de él en monstruos burocráticos que cuestan muchísimo y que convierten a las autoridades electorales en verdaderos, ya no te diría solamente órganos burocráticos, sino, tú decías, poderes en sí mismo, órganos que tienen en su propia estructura la capacidad de imponer y de tomar decisiones que deberían ser ya de otros órganos, de órganos que ya existen en las cortes, en distintos lugares. No hay otro lugar en el mundo de modelos democráticos a los cuales se les dé este tipo de prerrogativas, y creo que es ya excesivo. Se ha sobreregulado la democracia mexicana y por eso cuesta tan cara y por eso se pagan las cantidades que se están pagando a funcionar. Sí, ¿no? A mí me parece, más allá de que si se ha sobreregulado o no, me parece un acto de indolencia, pero brutal en contra de la población. El 53-54% de los afiliados al Seguro Social gana de 6,000 pesos para abajo. Estos señores tienen sueldos cercanos a los 200,000 pesos. Se asignan bonos, se asignan compensaciones por exceso de trabajo. 253,000 pesos, 253,000 pesos promedio. el acumulado. O sea, es ofensivo para la gran mayoría de los mexicanos. Y ante eso, ¿qué se puede hacer? Bueno, sí, exigirle al Congreso que cuando legisle por la austeridad, que tiene que venir un recorte, no le cargue la austeridad a los ciudadanos, sino que se la recargue al propio gobierno, inclusive aunque sean órganos autónomos
como son los institutos Pero para eso se la electorales. tendría que recargar a los propios partidos. Exacto. Y los partidos, lo único que no han votado jamás es recortar sus ingresos. Esto viene de la reforma aquella, comenzó con la reforma de Zedillo, pero sobre todo la reforma de 2007, que fue terrible, que aumenta geométricamente los ingresos de los partidos y los salarios y los costos del INE también, lo cual se aumentó mucho más con la reforma que se hizo, aquella que impulsó Gustavo Madero, que es la actualmente en vigor, la ley actualmente, que le da unas prerrogativas enormes, económicas, políticas, de todo tipo, y que deviene de un hecho terrible que fue la reforma de 2007, la capacidad de los partidos de poder descabezar al INE, acabar lo que era entonces el IFE, acabar con la autonomía realmente de ese órgano. Y paradójicamente entonces para compensar eso le das más dinero y más atribuciones. Y me parece que estamos en el peor de los mundos posibles. Además, creo que el tema de la autonomía en México nunca se entendió. Cuando se habló de temas de autonomía, aquí se hablaba prácticamente de extraterritorialidad. Cuando se hablaba de la UNAM, era prácticamente, te metías a la UNAM y ahí la policía no podía entrar y la autonomía era sinónimo de independencia. Un momento, el IFE o el INE son órganos autónomos en la medida en que pueden regularse internamente, pero no son instituciones, que están fuera totalmente de la regulación jurídica de la ley. No pueden asignarse recursos de manera indiscriminada. Permitirles hacer eso, darles un montón de dinero y ustedes hacen lo que quieren, va en contra del propio principio original de supervisión de los recursos que la propia federación está entregando. Creo que ahí hay una contradicción muy grande. Nos hemos quejado mucho de que la federación le entrega dinero a los estados y los estados no reportan y se gastan los gobernadores el dinero como quieren. Algo similar pasa con estos órganos en donde pues pueden disponer del dinero y simplemente no reportar y tener sueldos de esta naturaleza. Pero ocurre con muchos organismos autónomos, ocurre con el INE, con el IFAI, con muchos otros, que en toda esta desmesura de tener tantos órganos autónomos se les dan atribuciones, por ejemplo, que son muy discutibles. No puede tener las mismas características un consejero del INE que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay clases, diríamos, ¿no? Hay jerarquías. Hay clases, hay jerarquías, trayectorias. Y lo que están haciendo es un abuso ante la mirada impasible de los legisladores que tienen la facultad de asignar presupuestos y lo que han hecho. Ejemplo, el Instituto Electoral del Distrito Federal acaba de pedir una ampliación presupuestal por 220 millones de pesos. ¿Para qué? Para bonos, vales de despensa y para sobresueldos por exceso de trabajo. Bueno, ¿qué es eso? Es decir, el porque Congreso va a haber una asamblea constituyente, una elección para asamblea. Va a haber una elección para necesita bono. Necesitamos un bono, porque si no, sin gasolina no funcionamos. Es decir, es una verdadera grosería. Es un asalto en grosería, iba a decir algo peor. Es una grosería lo que le están haciendo a todos los mexicanos que trabajan todos los días para ganarse un salario que apenas alcanza. Pablo, cuando se llegó a la conclusión de que los institutos estatales electorales no funcionaban porque los gobernadores tenían el control y se creó estos órganos manejados desde el propio instituto, en lugar de resolver, alguien diría, bueno, es correcto porque los gobernadores le metían mano, en lugar de resolver el problema propio de la autonomía de los órganos estatales, otra vez volviste a apostar a la concentración, a una concentración de funciones y de facultades que te volvió a generar esta necesidad burocrática de demandar mayores presupuestos, no de tener no hay necesidad de mayores presupuestos. No hay necesidad de mayores presupuestos. Cuando tú tienes cuando tú generas mayores responsabilidades, la burocracia, toda burocracia que admite que tiene mayores responsabilidades, demanda mayores presupuestos. Que se lo den. Así es. Pero además, porque además la reforma es una mentira en ese sentido. O sea, quitaste los
los órganos electorales locales porque eran manipulados por el gobernador, etcétera, etcétera, pero creaste otros órganos que son órganos electorales locales, digamos que tienen más o menos las mismas atribuciones, funcionan de la misma manera y están en el 70% de los casos compuestos por los mismos integrantes que tenían. Y Jorge, ¿sabes qué es lo peor? Que los casos terminan finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero además, en donde ¿sabes qué? Hay vuelves un a punto repetir que el tú mismo modelo. señalabas, que decíamos antes, el tema es la sobreregulación. Necesitas toda esa estructura y al tener toda esa estructura con ese grado de autonomía, se disparan los salarios, se dispara todo, porque todo el mundo quiere tener contentos a sus consejeros electorales. Porque hay que recordar que la independencia de los consejeros electorales también es un concepto muy relativo. Todos y cada uno de los que están ahí son de un partido político que lo propuso y lo llevó a ese cargo. Y que los tienen contentos, Y que como los tú tienen dices, contentos. con salarios excesivos. Me parece que esta reforma, bueno, las últimas reformas que han habido en materia electoral, que han sido muy dañinas, pero esta última que quita el Instituto Federal Electoral, que era algo que venía funcionando, y con el sofisma de que en los estados los controlan los gobernadores, los institutos estatales electorales, crean otros nuevos que también son estatales, me parece que eso tiene que cambiar y tiene que haber una reforma electoral en serio. Ahora que no va a haber elecciones federales, ya tiene que presentarse menos recursos para los partidos y más participación de la sociedad. A ver, no tenemos una democracia más compleja ni más corrupta que la que tienen Brasil, Argentina, Chile, por no hablar de los países europeos. Ninguno de esos se países... gasta lo que se gasta aquí. No, ni se gasta lo que se gasta, ni tienen un monstruo burocrático de ese tamaño con tales posibilidades. Porque hay que recordar que el INE, además de todo esto, puede anular una elección presidencial. Y la puede anular prácticamente a discreción, con sus propios instrumentos. Entonces, es un doble camino. Hay que simplificar las elecciones, hay que desregular las elecciones, hay que acotar y disminuir ese monstruo burocrático que es el INE hoy en la actualidad, y por ende hay que quitarle parte de ese presupuesto, y parte de ese presupuesto que se va en gasto corriente, Claro. en salarios, prestaciones, gastos. Haya o no haya elecciones. Es Claro. un problema Haya o no haya básicamente de elecciones. austeridad republicana. Ya el momento que tuviste para tratar de controlar y de generar confianza ya está hecho. Es el momento de reducir los espacios y reducir básicamente la cantidad de dinero Ni que se invierte. siquiera de austeridad republicana, Así como de no. simple eficiencia. No. Un organismo tan monstruoso no puede funcionar. Con bien. Una lógica en un país que está acosado por la escasez de dinero. Y con esto se nos fue el tiempo. Ezra, Jorge, muchas gracias. Gracias. Buenas noches, esto fue México Confidencial.